en 2 poemas. Los acontecimientos nos dicen que Jesús viene pronto. Y si Jesús viene pronto, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos para su regreso. Son muchas las veces que pasamos por momentos tristes. Sectores en los últimos tiempos he pasado por momentos tristes, muy tristes. Hace un mes aproximadamente perdí a mi madre. La ayudé, la cuidé y estuve con ella. Aún mi madre no me crió, pero mi tía me crió. Y decía, Jorgas, nunca vas a ver a tu madre, porque es tu madre. Y aún estaba yo más pequeña que esa. Yo siempre iba a mi madre. Siempre la cuidaba, siempre estaba pendiente a ella. Fui creciendo, aún con mi tía, porque mi tía no es egoísta. Y le tomé tanto amor a mi mamá, que de todos los hijos, la que más estaba más cerca de ella, me llevara al directo para todo, era yo que se lo paraba en mi casa. Y hasta su último momento, mi mamá no era cristiana, o sea, era cristiana, pero no estaba en la verdadera iglesia. Y a través de la permanecer, yo diciendo, yo fui entregando la misma cosa. Hasta el único que era su ídolo. Y ella, mi madre, aceptó la verdad de la madre. No, porque ella decía, Dorca, no para permanecer, Dorca y quizá, por permanecer. Se murió cantando y llevando a entendiendo. Y le pedí a Dios, hermano, en el momento que ella estuviera muriendo, yo no estuviera ahí, aún yo estaba ahí en la casa, aún yo estaba en la casa, pero algo me dijo a mí me da cuenta de Dorca, porque el día anterior yo había estado mirando en el suelo. Y yo estaba en la casa, acostada, en una habitación, y ese día tenía casi 3 meses que no se sentaba en una mecedora, mi madre. Cuando le llevo a la ambulancia, yo la puse y se mejoró bastante, y comencé a darle, ella le dio varios trombosis, y estaba muy mal, no tenía cardiología en el cerebro. Yo la corté en la mecedora, y yo le dije, tenga, con ese seguro de uva, y yo vamos a tomarme la tomada. Y esto no está mejor, ya no tiene nada. Ahí que me doy cuenta, hermano, que cuando una persona va a morir, se mejora tanto, que ustedes creen que no va a morir. Mi mamá se mejora tanto. Y yo me acosté. Ella hizo solo suspiro, como así, como que iba a dormir. Yo dije, bueno, como mi mamá no había dormido la noche, ella tiene mucho sueño. Y en la casa había mucho más y se quedó tranquila. Se tomó su jugo de uva y se quedó tranquila. Yo fui a acostar. Cuando yo fui a acostar, son hermanos. Ay, mira, no está respirando. Yo le dije, no, déjala tranquila, que está durmiendo. Yo no me voy a. Hermano, yo me puse en la mente, no, ella está durmiendo, ella no está muerta. Y es decir, y yo le puse la mano a ella, estaba no me está durmiendo. A un momento después, yo no lo creía. O sea, yo no la vi porque un pajarito en poca palabra. ¿Qué quiero decirle con esto? Que cuando tú te pones la mano de Dios, cuando tú me llamas, yo llegaba a la casa de mi madre y era llamando a Jesús, reprendiendo lo malo, Señor, tú a mi madre, Señor, y era orando constantemente, orando y llamando a Jesús. Tú en esta mañana tienes problemas, tú tienes angustia, llama a Jesús. Aunque estamos sintiendo pecadores, llama a Jesús ahí. Te perdona tu pecado, me perdona el pecado. Por eso yo digo las siguientes palabras. Este es el amor que tú tienes Cristo. Este es el amor que escucha nosotros. Es el momento de encontrarte listo para llegar a Dios. No desesperes de tu año oscuro. No te acomodes en vivir a tu luz. Mañana sin Cristo un lugar seguro. Este es el amor de llegar a Dios. Esta es la hora que el Señor señala. Esta es la hora de oportunidad. Viste tu alma de brillante carga y entra con Cristo a la eternidad. Amén. Amén. Cuando Jesús estaba en ese mundo, Señor, no sé lo que tú quieras, Señor, que tú quieras. Así nosotros, cuando pasemos por momentos tristes, cuando estemos orando,
Tú veas que tus oraciones son contestadas. Confía y espera. Tu madre que esta mañana, que tal vez tenga el hijo que tenga drogas, tal vez no tenga trabajo, tal vez no puedo tener uno. Confía en Jesús que te va a ayudar y espere en el Señor. Como Jesús también estaba en Getsemaní, él decía, Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Señor, como tú quieras. Tu voluntad es mía. Tus manos famosas se me extendían. A tus pies soy vendida. Mi pobre alma se entrega. Conduce en la vida. Señor, como tú quieras. Señor, como tú quieras. En todas mis flaquezas. Y durante mis quebrantos he quedado como la lista. Dame las bendiciones. En medio de mis penas y en mis aflicciones. Señor, Señor, como tú quieras, no oraré contigo si el valle se sombra, te muestras contigo. Y en la mansión gloriosa, donde el Padre me espera, y esta es gozosa, Señor, cuando tú quieras. Gloria a Dios, gloria a Dios. Las gracias, muy conocida, muy de la fama, como varias amigas, como dijo, me con muchos años. Ahora, si más preámbulos, voy a presentar a una persona que fue una inspiración para mí cuando el estudio de Cristo no positivo. Que lo llamo ahí en la vida de un militar, estaba ahí, un programa que se llamaba La Mejor Presente. Pero hermano con Francisco Vargas, es con nosotros. Gracias. Los hermanos sorianos son muy apreciados por mí, así que creo que pueden estar presos. Ah, sí. Lo que te puedo buscar. Pues no veo que anda por la mitad porque el hermano le dice. Sí. Bien. La iglesia de Agustina, para mí también es muy querida. Aunque vengo por aquí de cada año un día, ¿no? Corrido, de cada 2 años, 3 años. No sé cuándo fue el último vez que estuve por aquí. A confesión de parte me debo del perdón. Tenemos entonces un tema. Vamos a ver si podemos desarrollar. El texto bíblico primero de capítulo 1, versículo 23, es un texto maravilloso. Y me gusta, no predico para bajaría bueno. La escritura dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oígase bien, ahí está diciendo en pocas palabras que la palabra de Dios permanece para siempre. Vive y permanece. La palabra viva. Amén. Y por ser la palabra viva, también da vida. Por medio de la palabra, Dios lo hizo todo. Ahora bien, ¿dónde está la palabra? La palabra de Dios está contenida en la Biblia. En nuestro país, desde hace muchos años, se celebra el mes de noviembre, el mes de septiembre. Aquí hasta el presidente de la República en ese tiempo, Joaquín Balaguer, en 1969, dio un discurso acerca de la Biblia. Y muchísimas personalidades destacadas en el mundo estuvieron atentas a que la Biblia merecía un lugar especial por los grandes beneficios que ha ofrecido la humanidad. El progreso científico, tecnológico, económico y social que el mundo ha tenido se lo debe de una manera directa a la Biblia. La libertad de conciencia, la libertad de creencia, la libre expresión y difusión de pensamiento que vive la humanidad
se la debe a la Biblia. Porque es la palabra de Dios dada para que nosotros vivamos, para que nosotros crezcamos en fe y conocimiento de Jesús como Señor y Salvador. Amén. La Biblia, ustedes saben cómo está dividida, los libros que tienen, los escritores. Comenzó a escribirse en el año 1491 en el desierto. Moisés, capitaneando a más de 1,5 millones de hebreos que fueron rescatados de Egipto por la mano poderosa de Dios y llevados a través del desierto, donde tuvieron que estar 40 años por ser gente con lo difícil, que renegaban de Dios, que se volvían atrás, que cometían actos de idolatría y demás, y Dios juró que esa generación que salió de Egipto no iba a entrar. Y solamente un par de personas lograron llegar a la grande Palestina para establecerse en la tierra que Dios había prometido. Y Moisés escribió esos primeros 5 libros. ¿Cuáles son ellos? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los decimos así, él no los escribió en forma cronológica. Los escribió de acuerdo a la inspiración que Dios le daba. Pero la gente lo ha dibujado cronológicamente por el contenido. Entonces tenemos que Moisés, aparte de este, escribió el libro más antiguo de la Biblia, que es el libro de Job. El patriarca asiático, no se especifica de qué país, pero se narra una experiencia maravillosa que él tuvo, que sirve de ejemplo para la gente y que la gente ha tomado como proverbio hablando de la paciencia de Job. Ahora bien, unos 40 escritores o autores de la Biblia, a través de unos 1,500 a 1,600 años, estuvieron desde el 1491 hasta el año 100 a 105 de nuestra era, estuvo redactándose la Biblia. Participaron en su redacción todo tipo de personas, desde labradores y agricultores hasta esclavistas, jueces, legisladores, médicos, predicadores, filósofos, hasta usureros y cobradores de impuestos participaron en la redacción de la Biblia. Fueron personas que hablaron idiomas distintos, en lugares distintos, viviendo en épocas distintas, sin tener contacto uno con otro, sin conocerse, hablando en idiomas diferentes, como ya dije. Sin embargo, todos se escriben con una unidad maravillosa, demostrando que Dios es un invento de la persona, que el Dios Todopoderoso condujo la mente de cada uno de ellos para que hablara sobre el plan de la salvación. Ese es uno de los motivos principales que debemos tener en cuenta para reconocer la Biblia como la palabra de Dios. Los que escribían no sabían muchas veces de qué lo estaban escribiendo. No entendían, pero Dios les decía, escribe. Y ellos escribían porque no escribían para ellos, sino para la posteridad. Entonces encontramos una serie de personajes ilustres en la Biblia, que son reconocidos, que Dios les otorgó el don de profecía, que Dios los empleó vigorosamente. Eran reyes también, estadistas, pastores de ovejas y de todo. Pero eran hombres defectuosos como tú y yo. Hombres cuyos pecados se relatan también en la Biblia. Los errores que cometieron, los daños que hicieron, las cosas buenas que hicieron, todas las cosas. Demostrando el Señor con esto que los que le siguen no son gente perfecta, sino gente defectuosa, pero que puede llegar a la perfección en Cristo Jesús. Por esto podemos tener la certeza de que Dios es el que orienta al que estudia su palabra. Esta palabra es mencionada como espada de 2 filos, que penetra hasta discernir el alma, los tuétanos y también las intenciones y propósitos del corazón. ¿Por qué de 2 filos? Porque a la persona que no salva la mata. Jesús dijo, no viene a traer paz sino espada. Porque si en Isaías se menciona a Jesús,
Isaías 9 como príncipe de paz. Y él dice, no vino a traer paz sino espada. Explíquenme eso. Sucede que su mensaje es de paz. El mensaje de Cristo recibido por las personas le trae paz, le trae armonía, le trae seguridad, le trae la convicción de pecado y también la convicción de que Dios puede salvar hasta lo sumo al que se entrega a él. Pero si la persona lo rechaza, entonces perece, porque no hay término medio. Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí, no hay término medio. Y cuando una persona rechaza el mensaje cristiano y está en un hogar donde 3 son cristianos y 2 son opuestos, hay guerra. Por eso no trajo paz sino espada. Pero no hay paz para los impíos, dice el Señor, porque los impíos son como el mar, que sus obras están siempre revueltas y muchas veces traen cielo y lodo. La Biblia en el primer siglo de la era cristiana dice que el Nuevo Testamento comenzó a escribirse unos 400 años después de terminarse de escribir el Antiguo. Ese periodo de 400 años aproximadamente, desde el libro de Malaquías hasta el Evangelio según San Mateo, se llama periodo intertestamentario. Y ahí no hubo profeta ni profecía. Y la gente estaba ajustada a la lectura de los libros anteriores, a los que habían sido escritos. Y cuando Jesús dice, como se lee en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que esta es la vida eterna, y eso es el testimonio de mí. Él está dando una orden, está expresando un lamento, porque entonces dice, y no venís a mí para que tengáis vida. La gente interpreta como una orden, pero no es una orden, pero enseña mucho. Porque cuando Jesús dijo eso, solo existía, ¿qué porción de la Biblia? El Antiguo Testamento. Y él dice, escudriñad las escrituras porque a nosotros nos parece que tenéis aquella la vida eterna, y eso es el testimonio de mí. Entonces tenemos que encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Y dónde y cómo aparece Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Quién era que dirigía a los hebreos de Egipto a Canaán? 1 Corintios 10:4, ¿qué dice? Léalo alguien. Ahí menciona parte de la experiencia de Israel en el desierto. Léalo. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que recibían. Y la roca era Cristo, gracias. Entonces Jesús estaba en el desierto de los hebreos. El Jehová que aparece en el Antiguo Testamento, con truenos y relámpagos y destruyendo muchas veces a los enemigos de Dios, es el mismo Jesús que encontramos en el Nuevo Testamento, como un hombre como tú y yo, pero sin pecado. Amén. La gente no entiende esa diferencia, pero fue anunciado desde los salmos, desde Génesis 3:15 se anunció el Mesías. Dios iba a ser presentado en carne, iba a adoptar la naturaleza humana para redimir por medio de la muerte a los hombres, para mediante su muerte dar vida a aquellos que estaban sujetos al pecado y a la muerte. Y por eso aparece un texto tan hermoso como ese primer Timoteo 3:16 que dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne, ha sido visto de la gente, los ángeles han sido predicados en el mundo, ha sido recibido en gloria. Y encontramos que Jesús efectivamente es el Dios infinito. En Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer el versículo 10 en adelante, y vamos a ver una presentación de Jesús magnificado, mostrando lo que es el Dios Todopoderoso. Dice la Escritura Sagrada, yo fui en el Espíritu del Dios del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último,
escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, etcétera, etcétera. Entonces dice versículo 12, y le volví a ver la voz que hablaba conmigo, y encuentro vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba a los pies y ceñido con los pechos como una cinta de oro. Y en su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llamas de fuego. Dice, y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Amén. Y el que vivo y he sido muerto. Óigase bien, el que vivo y he sido muerto. Y aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Amén. Él habló Jesús. Amén. El misterio de la tierra. Nosotros no podemos entender cómo Dios se hizo hombre. Vino a la tierra a vivir y a sufrir como hombre entre los hombres. Amén. A padecer y luego a votar el sacrificio expiatorio que nos da garantía de salvación, que nos da garantía de llegar a vivir una vida eterna junto a Él en el reino de los cielos. Amén. Pero es Él. Y Él es el que nos dice los temas. Los reformadores, después del primer siglo de la era cristiana, la cosa se puso muy difícil para la iglesia cristiana. Los emperadores romanos no querían saber del evangelio porque enarboraban un Cristo que era un Dios, y los romanos decían que su emperador era un Dios, y el emperador romano se hacía adorar como si fuera Dios. Entonces, la religión cristiana fue proscrita, y el que era sorprendido adorando a otro que no fuera el emperador era muerto. No había manera en que la gente se salvara. Eran perseguidos como ratas, como animales, capturados y llevados entonces al teatro, a ese famoso circo romano, donde eran soltados para que las piedras los devoraran. Los cristianos murieron dando fe de su creencia. No tengo registro de que uno solo se haya echado por atrás en el momento del suplicio. Ellos morían con la convicción de que volverían a recibir vida cuando Cristo Jesús venga. Amén. Y los veremos en el reino de los cielos, honrados y coronados por Dios por haber dado su vida por la fe que sostenían. Amén. Millares y millares murieron de esa manera. Otros, para salvarse, tuvieron que huir y meterse por las catacumbas y zonas escondidas bajo la tierra para poder conservar viva la fe. Cuando Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg en 1517, 31 de octubre, comenzó lo que se conoce en la historia como la Reforma Protestante del siglo XVI. En ese momento la iglesia oficial estaba corrompida en todos los sentidos, en todos los órdenes. Y la fe cristiana que quedaba estaba reducida a los creyentes que estaban escondidos en las montañas y las lomas, porque a partir del año 321, por ahí, cuando Constantino aceptó nominalmente el cristianismo y proclamó una especie de amnistía para los cristianos y comenzó a construir el templo, se paganizó la iglesia porque él tiró un decreto para que todo el mundo se hiciera cristiano. Y eso no es un asunto así, es un asunto de convicción, de arrepentimiento, de conversión. Y cuando entró esa marea, muchos dijeron, bueno, ellos quieren ser cristianos, tenemos que transigir un poco nuestra creencia para facilitar las cosas. Y en lugar de los cristianos convertir los paganos
paralizaron a los cristianos. Entonces los que quisieron permanecer fieles tuvieron que huir, porque la palabra de Dios que obraba en ellos les impedía a mantenerse fieles al que los llamó. No tenían el deseo de transigir con el error. Estimaban un pecado incalificable el traicionar al Señor. Y ese sentir debe tener la iglesia de hoy. Amén. La iglesia de hoy está transigiendo para construir los hábitos mundanos. ¿Por qué no despierta oposición el cristianismo de hoy? Porque la iglesia se ha conformado a las costumbres mundanas y no despierta oposición. Conflicto de los siglos 40-50. Si ahí dice, te digo en la fe y el poder de la iglesia primitiva, y los fuegos de la persecución volverán a encenderse. ¿Por qué? Porque dice Pablo, 1 Timoteo 3:12, todo aquel que quiere vivir piamente en Cristo Jesús padece la persecución. Si hoy la iglesia no sufre las persecuciones, los ataques de engaño, se debe precisamente a la transigencia con las costumbres y uso mundanos. A que está leyendo poco la Biblia, a que está practicando poco las virtudes cristianas. Ahí está el detalle del asunto. Esta palabra es la única que puede tener poder, que tiene poder, Amén. para regenerar al hombre, Amén. para hacer renacer la criatura. Amén. Pero si se deja a un lado la Biblia y nos ponemos a buscar como quiera todo lo mismo, todo el camino conduce al rumbo. Vamos a ver un poco en esto. Mira, fulanita es cristiano y lo hace. Yo lo voy a hacer también. Su talento también. Y usted ve cosas de su fuerzas. Ve personas que usted pensaba antes que estaban pensando en Cristo y no están pensando en la política, en las posiciones, en los cargos, en tener muchas riquezas, en tener muchas propiedades. Y Dios te espera poco. Con esa actitud, la gente está diciendo, no queremos que Jesús venga por ahora. Que venga cuando ya esté viejo, decrépito, se que llegue, que ya no tenga nada que hacer, para que entonces, mientras tanto, comamos y bebamos y mañana moriremos. Es el sentir que expresa mucha gente sin decirlo, simplemente con los actos. Pero Dios quiere que tengamos presente la palabra que sirvió de fuerte para aquellos que lucharon y vencieron en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya que menciona Lutero, de Moisés se dice que se sostenía como viendo al invisible. Eso se llama tener fe. Lutero, con su cabeza puesta a precio por la Biblia, porque él enseñaba la Biblia, la revolución que encabezó Lutero en materia religiosa se basó, se fundamentó en la palabra de Dios. Y Lutero caminaba por las calles de Alemania sin ningún tipo de guardaespaldas, libre y feliz, apoyado en Dios. Y un día caminando por las calles, cuando ofrecían precio por su cabeza, y el que lo matara iba a cobrar una recompensa tremenda. Sale un hombre con una pistola y lo engañó. Dice, ¿usted no debe sufrir eso? Yo voy a matar eso. ¿Y por qué le anda solo? Dice, yo no ando solo. Los ángeles no andan conmigo. Nadie puede hacerle daño. Y el hombre salió huyendo, sin disparar un solo tiro. Andaba solo en Lutero. Los ángeles de Dios estaban con él. Amén. En otra ocasión, en la población en la que vivía, llegó un legado papá, un funcionario de la Santa Sede, con un equipo de 40 hombres más o menos que andaban rastreando a Lutero, vivo o muerto. Le habían ofrecido una bolsa de oro y una posición privilegiada y muchísimos honores si capturaba a ese hereje que estaba trastornando la fe cristiana. Y llega a la población fatigada, andaban a caballo el día entero. Hizo quedar en un cierto lugar a los hombres que lo acompañaban, y entró en el pueblo, se hospedó en una posada.
Y cuando se está arreglando para ir a bañarse, la posada era de madera, las paredes tendrían que el ruido de un lado se pasara para el otro. Y escucha a alguien que está cantando como una voz de tenor impecable, acompañándose de una voz que es un antepasado de la guitarra. Y canta himnos tan hermosos que el hombre dice, oye, pero qué hombre que canta bonito es, y mira lo bien que ejecuta con ese laúd. Y mientras está arreglando y se arregla, está oyendo una especie de concierto que le están dando. Y dice, no, yo tengo que salir e ir al lado, a ese vecino que está ahí que me ha hecho pasar por momentos tan hermosos. Y cuando termina de oír la última canción, sale, toca la puerta y dice, oígame, yo vengo a felicitarlo por su exquisita voz y esa melodía tan bella que usted interpretado. Y dice, bueno, pasa. Y pasa y se dice, sobre todo me gustó mucho esta otra. Y el hombre lo complace, le canta de nuevo y le toca. Y dice, pero usted no es por aquí. Usted no, yo vengo de lejos. Sí, pero tiene una misión especial. Sí, la misión que le encomendaron fue capturar a ese hereje llamado Martín Lutero y llevarlo preso a Roma. Y le dice el hombre, dice, bueno, pues su trabajo ha terminado porque yo soy Martín Lutero. Y ese hombre por poco se desvaya y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo me canta himnos tan bonitos con tantos sentimientos y que toca? Dice, no, lo que sucede es que no han informado mal. Lo que sucede es esto. Y Lutero agarró en un estudio de educación. Y el hombre dijo, un momentito, yo vuelvo ahora, y se fue. Despidió a todos los que andaban con él y se convirtió en seguidor de Martín Lutero y por lo tanto de Cristo Jesús. Amén. La palabra es la que hace el trabajo. Amén. Simplemente póngase usted en la posición de usar la palabra de Dios o de dejar que Dios lo use. Amén. Y Dios obrará lo que falta. Amén. A Lutero muchos nobles y reyes le ofrecieron ejércitos. Si quiere más, hizo un cambio, mira, presentó. Vamos a dejar que la palabra sola trabaje. Que Dios no necesita ayuda para eso. Y aunque se han dicho 50,000 cosas difíciles, muchísimo de parte sobre Lutero, Lutero fue un hombre fiel a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Amén. Y fue el reformador más afortunado. Vio el triunfo de la reforma. Amén. En 1545 vino entonces el Concilio de Trento para formar lo que se llama la Contrarreforma, pero ya Lutero había visto el triunfo. En 1529